Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro estudio bíblico de Oficina Abierta. Hoy día vamos a ver el séptimo Yo Soy, que es Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y para eso vamos a leer en el Evangelio de Juan, porque todos estos Yo Soy están en el Evangelio de Juan. Y vamos a leer ahí en Juan, en el capítulo 14, el versículo 6. Y dice así: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús: nadie llega al Padre sino por mí. Vamos a comenzar analizando toda esta declaración que Jesucristo dice. Él dice, llamando la atención sobre él, que él es el camino, que él es la verdad y la vida. Me gustan estos yo soy porque la verdad es que presenta principios bíblicos de una forma sencilla, aunque tal vez esta deba ser el yo soy más complejo de todos, porque habla de la verdad y la vida. Pero cuando pensamos, por ejemplo, en un camino, es fácil imaginarlo, y Jesucristo está haciendo eso. Con todos los yo soy va a presentar imágenes de cosas que son muy comunes en su tiempo y que también lo son comunes en este tiempo. Él no dijo cosas que nosotros tengamos que ir a buscarlos en un diccionario bíblico o que tengamos que hacer una investigación arqueológica para saber de qué se trataba. No, él dice cosas que son comunes antes y todavía lo son. Hasta el momento todavía lo son. Cuando yo voy a las comunidades nativas y tenemos que dar un mensaje a la comunidad, la verdad es que una de las reglas que tenemos, ya sea que yo predique o predique a alguien que me está acompañando, es hablar de cosas sencillas, hablar de cosas de la naturaleza. No podemos hablar, por ejemplo, de medios de transporte, no podemos hablar de tecnología, no podemos hablar de los afanes de nuestro día a día, porque la verdad es que ellos no tienen ese estilo de vida, no lo conocen, tal vez lo han visto, pero no están totalmente familiarizados con ello. Entonces, ¿de qué hablamos cuando estamos en las comunidades nativas? Hablamos de la naturaleza, glorificamos a Dios por las cosas que Él ha creado, hablamos de los árboles, hablamos del agua, hablamos del alimento y hablamos de los caminos. Y la verdad es que este versículo y todo lo relacionado con el camino es fácil de poder mostrarlo y predicar, porque en todos lados hay camino. Para llegar a una comunidad nativa, uno llega a través de un camino siempre es de tierra, no, no puede ser de asfalto, siempre es de tierra porque son lugares de difícil acceso. Y si llegamos por el río, igual hay una senda, un camino en el cual tenemos que nosotros caminar. Entonces, el camino es una noción muy básica, muy natural de cualquier ser humano. Y eso es lo que se refiere el Señor. Y cuando nosotros hablamos de camino, y cuando el Señor además se atribuye que Él es el camino, nosotros pensamos, bueno, hay un punto de inicio y un punto final. Cuando yo quiero ir a algún lugar y no sé la dirección, o a veces la sé, pero quiero ver cómo están las rutas, yo busco en el Google Maps. No sé si usted lo hace, yo lo hago. Entonces configuro el Google Maps y ya sea que esté caminando o ya sea que ande en el auto, el Google Maps me va a llevar al lugar de destino. Pero el Señor dice que Él es el camino. Hay un punto de inicio, Él está hablando con los discípulos y hay un punto final. ¿Cuál es ese punto final? Lo vamos a ver y lo vamos a revisar. Vamos a mirar ahí en Juan, en el capítulo 14, desde el versículo 1 hasta el 6, ¿ya? Que es un poco el contexto, aunque el contexto de todo esto viene del capítulo 13. Y voy a hablar un poco de eso. En el capítulo 13 el Señor está diciéndole a sus discípulos que estuvieron 3 años con Él, que durmieron cerca de Él, que comieron con Él, que caminaron con Él, que se frustraron con Él, que vieron su gloria, que vieron los milagros, todo eso. Después de 3 años, el Señor viene y les dice que Él ahora se va y donde Él va, ellos no pueden ir. Entonces ellos se comienzan a frustrar y yo, si hubiese sido uno de sus discípulos, claro, yo también me frustraría y reaccionaría como ellos. Ellos se comenzaron a angustiar. Ellos querían ir con el Señor, pero no estaban entendiendo lo que el Señor les estaba diciendo. El Señor decía que Él se iba al Padre. Y donde Él iba, ellos no podían llegar, no podían acompañarlo esta vez. Entonces ellos están ahí como un poco frustrados, están ahí pensando un montón de cosas. Pedro le dijo, no, yo te voy a acompañar y aún más yo voy a poner mi vida por ti. Y ahí el Señor le anuncia que más encima lo iba a traicionar 3 veces. Entonces
en medio de tanta frustración, en medio de tanta confusión, viene el Señor y les dice este versículo que es hermoso. 14:1, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Le está diciendo que se calmen, que si bien es cierto van a vivir momentos difíciles, pero todo esto tiene un buen fin. ¿Cuál es el fin? Está en el versículo 2, dice, en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas, y probablemente su versión ahí, si lo está mirando en Reina Valera, muchas moradas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes, voy a preparar un lugar, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Entonces lo que está queriendo decir ahí es que uno tiene que tener el destino para conocer el camino, ¿verdad? Para llegar a mi casa hay que tomar una calle que es bien larga, entonces si yo les digo solamente el nombre de la calle, no van a llegar o se van a demorar mucho en llegar porque yo no les he dicho el punto de destino. Y no lo van a poder meter en el Google Maps la dirección exacta para poder llegar. Y tal vez van a dar vueltas y vueltas por la calle y nunca van a poder dar con mi casa. Lo que le está diciendo Tomás es súper cierto. Le está diciendo, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos conocer el camino? La verdad es que ahí se equivocó Tomás porque sí sabía a dónde iba a ir. Ya le estaba diciendo que él iba a ir donde el Padre. El destino del Señor Jesús era el Padre. El Señor iba a la casa del Padre, pero no iba solamente a estar con el Padre, darle un abrazo y quedarse ahí sentado al lado de él. Fue a hacer varias cosas el Señor. Una de las cosas que fue a hacer, dice que fue a preparar viviendas, las moradas. Y esto me parece, la verdad, bien importante porque el Señor preparó todas esas cosas precisamente para los discípulos y para nosotros. Él no lo podía hacer con los discípulos. Bueno, él iba a irse al cielo donde está el Señor y ahí preparar las moradas o las casas. Cuando yo busqué esa palabra morada o casa, no usa la palabra casa normal, que es la palabra del griego, y ustedes conocen esa palabra. Esa palabra es oikos porque la han visto en los yogures griegos del supermercado. Y muchas personas me han dicho, ¿acaso oikos no es yogur? No, oikos es casa. Casa, un hogar, un edificio, pero esa palabra no la usa en este versículo, usa otra palabra y a mí me llamó mucho la atención porque está usando otra palabra que no es oikos. La palabra que está usando es moné y moné no, es la idea de un lugar para vivir, pero no una casa en el cual yo tengo que comprar las cosas, que yo tengo que amoblarla y yo tengo que como que prepararla, no. Esta palabra moné da la idea de un lugar donde uno llega, de una estancia. Y por lo tanto el Señor no solamente se fue a preparar casas así como el servio que después entrega la llave y tú te preocupas de adentro lo que va a haber. El Señor se preocupa de todo, se preocupó de todo, incluso de lo que está adentro, porque una estancia es un lugar donde uno ya llega, ya hay una cama, ya hay una cocina, ya está todo listo. Y eso la verdad es que a mí me encanta pensar que el Señor no se le escapa ni un solo detalle, es un buen administrador, pensó en absolutamente todos los detalles. Al parecer estas moradas ya estaban desde antes, pero nosotros no podíamos llegar a ellas. El Señor estaba preparando no solamente que las casas estuvieran listas para recibirnos, sino que también estaba preparando nuestro acceso a ese lugar. Y la única forma de que nosotros pudiéramos acceder es a través de estar limpio de nuestros pecados. Recuerden que nuestra relación con el Padre estaba rota. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Nuestros pecados nos impedían acceder al Padre, pero ahora a través de Jesucristo y de la muerte que viene después de estos capítulos, Él no solamente había preparado las casas, sino que también Él preparó el poder acceder al cielo, el poder acceder al Padre y el poder vivir allá para siempre. Es importante porque todos quisiéramos estar cerca del Padre y tener un lugar bien preparado. Recuerdo que cuando me fui al Perú a estudiar, tenía que buscar un lugar cerca de la universidad donde estaba estudiando. Como llegué un poco tarde, ya todos habían buscado lugares y unas chicas también chilenas habían encontrado un departamento bien bonito, bien amplio y ellos se fueron a vivir allá.
pero yo no alcancé. Entonces comencé a preguntar ahí mismo si había tal vez otro lugar y me enseñaron que arriba en la azotea había un cuarto pequeño. Hablé con la dueña de la casa y me dice que sí, ese era un cuarto como de servicio, pero que no lo usaban. Y que, ese cuarto no lo tenía pensado arrendar. Yo le dije que a mí me interesaba poder arrendarlo y ella me dijo que yo lo voy a preparar. La verdad es que en una semana me lo tuvo totalmente preparado, estaba hecho un desastre, estaba lleno de cachureo, yo lo vi, y en una semana me lo tuvo pintadito, había hasta una cama, el baño bien instalado, incluso le puso agua caliente, que no es muy normal en el Perú eso, y me lo dejó todo bien instalado. Y cuando yo llegué, la verdad es que lo único que tuve que preocuparme de buscar unas repisas, algo donde poner mis libros y mis cuadernos, y todo lo demás ya estaba listo, y la verdad es que fue un tremendo alivio el poder estar ahí. Yo sentía un poco que no lo merecía porque había llegado tarde, pero la verdad es que fui muy afortunada de poder llegar a ese lugar. De la misma forma el Señor está preparando lugares así para nosotros, lugares que no merecemos. Yo le tenía que pagar a esta señora, obviamente, el arriendo de ese cuarto, pero ¿sabes qué? Nosotros no vamos a tener que pagar nada, porque el que pagó todo fue nuestro mismo Señor Jesús, quien con su sangre preciosa Él pagó por nuestros pecados. Él pagó ya absolutamente todo y tenemos derecho a estas estancias, a estas moradas para vivir eternamente. ¿Y para qué vamos a vivir allá? ¿Sabes para qué vamos a vivir? Para estar con el Padre, para conocerlo a Él. Porque el destino final, si bien cierto, es lindo, va a ser lindo estar en estas moradas, pero va a ser más lindo aún estar con el Padre. Continuando con esta declaración del yo soy el camino, llegamos a la verdad. Pilato, cuando estaba frente a Jesús, le estaba haciendo preguntas, lo estaba interrogando, dice ahí en Juan 18:38, le pregunta al Señor, ¿qué es la verdad? Pilato, un hombre de mundo en ese tiempo, andaba buscando la verdad, tenía la inquietud sobre la verdad. Y es así porque todo el mundo de alguna forma busca la verdad, pero desgraciadamente en este tiempo la verdad es una cosa relativa. En este tiempo hablar de absolutos es impensado por la gente y cada uno cree tener una porción de verdad y es a la cual se ajusta y la cual vive, incluso hasta defiende con su forma de vida. Y si uno quiere decir que hay una verdad absoluta, entonces va a ser catalogado de intolerante, de fundamentalista, de una mente estrecha y así un largo etcétera. Estamos en un mundo en el cual es difícil hablar de absolutos porque hay muchas cosas que son definidas como relativas. Pero para desgracia de los relativistas o de mucha gente que abraza esta forma de pensar, la misma Biblia nos dice de que no es así. Nosotros no podemos llamar como algo bueno o algo verdadero, algo que en la palabra de Dios dice que es malo, o algo malo que la misma palabra de Dios dice que es bueno. Ahí en Isaías 5:20 dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. La misma Biblia se adelanta a estos pensamientos relativistas y sienta eso. Cuando la Biblia dice hay, está diciendo que hay una condenación, algo que no está bien y que va a tener, por supuesto, su castigo. Es una queja de Dios, es una censura de parte de Dios. Entonces, en este mundo que dice a lo que es malo, bueno, por ejemplo, a la muerte, al asesinato, dice que es bueno y le cambia el nombre, ¿verdad? Y vemos, por ejemplo, que ya no es asesinato de un bebé, ahora es aborto, ya no es ya no es asesinato contra nuestra propia vida, ahora es eutanasia y tiene nombres de verdad científicos, pero que detrás de eso hay algo falso. Hay algo que está trastocado y en eso falso, en eso trastocado, el mundo se está confundiendo. Pero en medio de todas esas tinieblas del mundo, en medio de toda esa confusión, se levanta la palabra de Dios para mostrar que Jesucristo es la verdad. Cuando queremos decir qué es lo verdadero, qué es lo correcto, tenemos que pensar en Jesucristo. Él se define como la propia verdad y Jesucristo con esta verdad nos está mostrando algunas cosas.
en el principio, estoy leyendo 1:1, en el principio ya existía la palabra y aquel que es la palabra, o el verbo, como dice en su Biblia, estaba con Dios y era Dios. Y dice además que aquel que es la palabra, en el 14, se hizo hombre y vivió entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y en verdad. Abundante en verdad. Esta verdad se encarnó, lo que es correcto, lo que es fundamental, lo que es vital para el mundo se encarnó a través de Jesucristo. Él no tenía ningún otro fin más que el que encontramos en el versículo 17. En el mismo capítulo 1 de Juan, en el versículo 17 y 18, dice lo siguiente: porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor y la verdad se han hecho realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único, que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre, es quien nos lo ha dado a conocer. Los judíos pensaban que esta verdad era la ley y trataban de cumplirla porque eso era lo verdadero para ellos. Pero en este versículo nos está diciendo de que todo esto se ha hecho, no solamente el amor, sino se ha hecho realidad la verdad misma a través de Jesucristo. Y este Jesucristo, que es la verdad de todos, está haciendo algo. Y lo que hace es mostrar, dice, dar a conocer al Padre. Cuando dice dar a conocer, está usando una palabra en griego que tiene su raíz en la palabra exégesis. Y cuando nosotros hablamos en teología de exégesis, o decimos él es un exégeta, o voy a hacer un exégesis de este versículo o de este pasaje, lo que queremos decir es que vamos a sacar la verdad de ese versículo, vamos a revelar lo que Dios quiere decir, vamos a manifestar, vamos a interpretar, vamos a explicar lo que dice ese versículo, lo que Dios nos quiere decir. Y ahora, para este tiempo, lo que hizo el Señor Jesucristo fue dar a conocer al Padre. Esa es la verdad, que Él da a conocer al Padre, lo interpreta, Él lo explica, Él lo revela, Él lo manifiesta. Lo que era invisible para el mundo lo hace visible. Si alguien quiere conocer a Dios, a este Dios invisible, lo puede conocer a través de Jesucristo, la bondad del Padre y todos los atributos hermosos que tiene el Padre, lo podemos ver a través de Jesucristo. Y además dice, vamos a buscar ahí en Colosenses 2:3, dice: pues en Él están encerradas todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento. Está hablando de Jesucristo. Cuando nosotros hablamos de verdad, mucha gente piensa en algo, en un principio filosófico, o en la verdad de la ciencia, o en la verdad de un montón de cosas. Y muchos de nosotros nos hemos dedicado parte de nuestra vida a estudiar estas verdades. A estudiar la verdad con respecto, por ejemplo, a las ondas electromagnéticas, cómo es que sucede este fenómeno en el cual yo estoy desde mi casa, puedo grabar y esta señal se va a ir a través del internet y usted, encendiendo su teléfono, va a poder captarlo y va a poder ver este estudio y escuchar este estudio bíblico. Ese conocimiento electrónico, electromagnético y todas esas señales que viajan a la velocidad de la luz es ciencia, pero esa ciencia tiene un origen. Todo ha sido creado a través de Jesucristo. Lo vemos ahí en Juan 1, en el capítulo 1, que Dios por Él creó todas las cosas. Vemos que Jesucristo, en Él están todas las riquezas de sabiduría. Y como decía el versículo 18, Él nos da a conocer al Padre para que lo glorifiquemos. Si nosotros estudiamos alguna ciencia, algún conocimiento de este mundo, lo cual no está mal porque algo tenemos que hacer en la tierra, nos tiene que llevar a glorificar al Padre. Si yo conozco la electrónica, conozco cómo funciona todo esto y no glorifico al Padre, mi conocimiento es incompleto. Porque todo conocimiento se va a completar a través de Jesucristo, porque Él es la verdad. Y Él ha creado absolutamente todas las cosas. Él es el que inspira a los hombres para tener todo este desarrollo, para poder descubrir la física, para poder descubrir las lenguas, para poder descubrir cómo funcionan los sistemas, cómo funciona el cuerpo humano. Todo eso nosotros lo podemos estudiar, pero si no nos lleva ese conocimiento a glorificar a Dios, entonces nuestro conocimiento es incompleto. ¿Por qué? Porque en Él, en Jesucristo, están encerradas
todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento. Y usted, mi hermano, tal vez no tenga todo ese conocimiento. Tal vez no conozca de ciencia ni de nada, pero si conoce a Jesucristo, entonces ya tiene riqueza de sabiduría, porque todo nos tiene que llevar a glorificar a Dios. Si vemos que algo está bien hecho, si vemos cómo se realiza una construcción, si vemos cómo funciona la página web, lo que sea, y eso no nos lleva a glorificar al Padre, entonces nuestro conocimiento es incompleto. Pero si usted ve algo y glorifica al Padre, entonces está completando su conocimiento, porque Él es la verdad y la base de todo conocimiento es Jesucristo, y Jesucristo nos lleva a glorificar al Padre. Finalmente dice la palabra aquí en esta declaración que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida, nos lleva a decir de que Él es la vida. ¿Y cuál es la vida? En Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Cuando Jesucristo dice que Él es la vida, y ya lo vimos ya que Él es la vida eterna, que Él es la resurrección y la vida. Pero cuando dice aquí que Él es la vida ¿en qué consiste? Y nuevamente nos metemos a otro concepto filosófico, a otro concepto que todo el mundo tiene. ¿Qué hago con mi vida? ¿Para dónde va mi vida? ¿A dónde voy a terminar con mi vida? Bueno, la vida significa conocer al Padre, conocerlo a Él. ¿Y cómo llegó al Padre? A través del camino, Jesucristo. Si usted, mi hermano, en este tiempo se ha dedicado a conocer la palabra de Dios, a buscar a Dios a través de Jesucristo, entonces está cumpliendo con la vida. Ese es el sentido de la vida. Mucha gente tiene otros sentidos de vida y hace de su vida causas que pueden ser muy buenas, pero todos y cada uno de ellos va a tener un problema. No se va a sentir completo, no se va a sentir satisfecho. ¿Por qué? Porque nuestro corazón va a estar completo solamente cuando conocemos a Jesucristo y podemos a través de Él adorar al Padre. Esa es la vida, conocer a nuestro Dios. Y todos estos principios que hemos visto así súper rápidamente, que Él es el camino, el que nos lleva a un destino, el Padre, que Él es la verdad. Todos estos conocimientos, todo esto, toda esta declaración que hemos visto así muy rápidamente, Él es el camino que nos lleva ¿hacia dónde? Hacia el Padre y las moradas, que Él es la verdad, declara todo el conocimiento tiene una base en Jesucristo y que todo eso nos lleva a adorar al Padre y que Él es la vida misma y la vida es conocer al Padre. ¿Ven un denominador común? El Padre. El Padre es el denominador común de todo esto. Y que a través de Jesucristo nosotros llegamos a conocerle a Él, a vivir para Él, a glorificarlo a Él. Eso fue el motivo de vida de Jesús y ese es y debería de ser el motivo de vida nuestro, que nosotros podamos tener una esperanza de llegar a estar con el Padre, que nosotros todo nuestro conocimiento glorifique al Padre y que todo nuestro sentido de vida sea en torno al Padre. Que Dios les bendiga, hermanos. Siempre es un placer poder explicar, enseñar la palabra del Señor y espero que después de este estudio podamos glorificar al Padre y darle gracias por todo lo que nos ha dado y de cómo Él nos ha mostrado este hermoso camino que es Jesucristo. Que Dios les bendiga.